Bienvenidos sean todos. Es un honor dar inicio a este cuarto Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como cada edición, buscamos fomentar el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas cruciales para el desarrollo de proyectos públicos y sociales y convertirse en un espacio de diálogo. Los acompaña su servidora Mildred Morales y me complace conducir este evento. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Israel Ortega Cuevas, quien es técnico académico titular C de la UNAM y jefe del Departamento de Gestión de Proyectos de Software en la Dirección de Sistemas de la Dirección General de Personal, profesor del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación de IMAS UNAM y ponente en el Diplomado de Administración de Proyectos bajo estándares internacionales de la FES Aragón UNAM. Doctor y maestro en Administración con mención honorífica por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM e ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, certificado como PMP por el PMI desde 2015, colabora activamente en el grupo del gobierno de Comité ANUESTIC y es miembro del comité evaluador del premio ANUESTIC. Además, forma parte del grupo promotor de la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos de la UNAM y se desempeña como consejero asesor de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de GETIC de la UNAM. Estimada audiencia, los invitamos a colocar sus dudas y preguntas en la sección de comentarios que leeremos al final. Sin más, cedo la palabra al doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Un segundito. Bueno, pues primero, antes, quiero agradecer a la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional, al comité organizador de este congreso, por darme la facilidad para estar aquí. El tema de esta conferencia es formación ética profesional para la ejecución de proyectos públicos. Este es nuestro objetivo de aprendizaje, ¿no? Quiero mencionar que este tema es de especial interés para mí, ya que la ética profesional debe ser transversal a todas las profesiones. Nosotros ya en el ejercicio de la profesión tenemos que tomar diversas decisiones y aunque pueden parecer de primera intención que nuestras decisiones no tienen que ver con la ética, como vamos a ver en esta ponencia, todas las decisiones que tomamos sí tienen que ver con este carácter ético, ¿no? Así, en esta reflexión se busca demostrar cómo la integración de principios deontológicos y herramientas de pensamiento sistémico contribuyen a la resolución de problemas complejos en beneficio del bien común. Bueno, ya me metí a una palabra, siempre busco con mis alumnos que todas las palabras que utilizamos estén bien definidas para evitar problemas cognitivos que afecten nuestra comprensión. Ahorita utilicé la palabra deontología. Siempre que hablamos de deontología, nos referimos a lo que debe ser en las profesiones. Aquí tenemos su definición de dónde viene, es lo que es necesario y logos o la parte de conocimiento. En particular, la deontología es la parte de la ética que trata de los deberes, especialmente los que nos van a regir en la actividad profesional. Bueno, en esta presentación quiero reflexionar con ustedes varias preguntas, ya que aclaramos lo que es la palabra deontología, de qué manera estos principios que esperemos que nos inculquen durante nuestra formación profesional nos van a ayudar más adelante para enfrentar diversos dilemas éticos en nuestro ejercicio laboral. Y una vez que hemos integrado estos referentes académicos, ¿cómo nos van a ayudar para tomar decisiones complejas? Nos vamos a enfrentar a diferentes retos cuando nos volvemos profesionistas. La idea de esta presentación es cómo trasladar la teoría a la práctica, al buen ejercicio ya profesional, ¿no? Vamos a tener que referirnos a marcos éticos, de dónde vienen estos marcos éticos, cuándo nos los deberían fomentar, y nos van a ayudar a fortalecer la legitimidad y confianza tanto de los profesionales como de aquellos que realizan la dirección de proyectos ante diversos grupos de interés.
Un apoyo que quiero ahora sí ahondar es el pensamiento sistémico, que es una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones éticas, sobre todo pensando en aquello que consideramos el bien común. ¿De dónde viene, dónde debe venir esta formación en principios éticos? Bueno, la referencia es que indiscutiblemente tenemos que irnos a aquella frontera que los seres humanos nunca debemos rebasar, ¿no? Tenemos que hablar de estos principios universales o principios humanos que deben ser transversales no solo a las profesiones, sino a todas las actividades que hacemos. Y son transversales tanto a las profesiones como también a medio ambiente, al multiculturalismo, a orientación sexual, a salud y educación sobre el consumo, ¿no? Tenemos que entender que en nuestra formación va a haber una educación no formal, muchas veces viniendo de instituciones, de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, de aquellas asociaciones de vecinos, de iglesias, de gremios que nos van a inculcar ciertos valores. Otra cosa que debemos nosotros considerar es que los principios universales están definidos. Hubo un diseño incluso que se habló de los principios universales en el 95-2004 y se pensó en incluir estos principios universales en la esfera de la educación. Es importante incorporar estos principios, obviamente, para formar adultos que se desarrollen en diferentes profesiones y conscientes del bien común. Me voy a referir, nosotros como educadores, no solo de nivel universitario, sino de niveles de primaria, secundaria, estamos obligados a tratar aquellos asuntos éticos, ¿no? ¿Qué herramientas contamos nosotros los que impartimos educación? Me voy a referir a un estudioso, Magenzo, de origen chileno, que nos dice cómo llevar aquellos aprendizajes, aquellas cosas que queremos fomentar respecto a los valores humanos, al aprendizaje en escuela y cultura, y la cultura en general de las personas. Entonces, ellos proponen un método claro para seguir en la formulación de problemas en todos los niveles educativos. Tenemos que tener criterios para seleccionar aquellos problemas de acuerdo al interés cognitivo de la educación que estamos enfrentando. Hay que tener diferentes criterios de educación primaria, secundaria, profesional. Tenemos que delimitar un problema que queremos presentar, este, que se, que queramos discutir con los alumnos. Vamos a fijar condiciones o situaciones de aprendizaje y vamos a elaborar una red de planificación. La idea es que se discuta con los alumnos que intervengan directa y activamente sobre el problema, contribuyendo con soluciones concretas, ¿no? El asunto es fomentar actitudes y ponerlas como un objetivo central. Finalmente, queremos llegar a aquellas partes que modifiquen el actuar, que modifiquen la parte cognitiva, profundizando en significados, entender las situaciones contradictorias que pueden formularse en los problemas que mostremos a los alumnos y plantear claramente caminos y alternativas para solucionar el problema, ¿no? Este, Tenemos que hablar, otro de nuestros referentes que tenemos los educadores, en este caso es de Tiblis, nos habla de modelos emergentes para la educación en derechos humanos y podemos entender que hay tres modelos que debemos fomentar en los alumnos. Los modelos de valores con el objetivo de transmitir conocimientos básicos sobre derechos humanos y fomentar una cultura de respeto. No solo quedarnos ahí, puede parecer que con que hablemos de los derechos universales hemos cumplido nuestra labor como docentes. No, hay que ir más allá y es enfrentar un modelo de responsabilidad, empoderar a las personas que puedan ser responsables a las instituciones y autoridades y hacerles patentes sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, no es solo quedarnos con ya te inculqué los valores, ahora fíjate que las organizaciones también estén aplicando estos valores. Y la idea pues es llegar a un modelo de transformación. Nuestro propósito va a ser el empoderamiento de las personas y de los colectivos hacia la transformación social. Buscamos que los individuos y las comunidades analicen críticamente las causas profundas de la injusticia que se sufren
y se convierten en agentes de desarrollo, ¿no? Entonces, estos dos pensadores, Magenzo y Tiblis, pues nos proponen dos modelos, los animo a buscar sus documentos, sus investigaciones para que podamos nosotros aplicarlas como docentes en todos los niveles acerca de lo que son los principios universales. Este, algo muy interesante, los principios universales, se considera que van a ser emancipadores porque van a hacer que las personas tomen como interés central la autonomía y la libertad. La idea es librarnos de las ideas falsas, de las formas de comunicación distorsionadas y las formas coercitivas de relación social. Tenemos los principios universales, los 30 derechos que muchas veces cuando se pregunta a las personas, ya no digamos a los alumnos, ¿conoces tus derechos humanos? Hay un desconocimiento acerca de lo que son los derechos humanos. Hay que entender que todos los seres humanos nacemos libres, todos somos iguales, sea cual sea nuestro origen. Y hay cosas que parecen normalizarse y que tenemos que poner el asunto en la cuestión, ¿no? El acento en la cuestión. Por ejemplo, el hecho de que alguien pueda nacer en un país y no tenga nacionalidad está en contra de los derechos humanos. Tenemos que ver que todos los países reconozcan a las personas que nacen en su propio territorio, algo que parecía ya solucionado a finales del siglo XX. Estamos regresando a asuntos, podemos decir, un tanto antisociales, antihumanos, del respeto al propio nacimiento en un país, ¿no? No es posible que nos quiten este derecho humano. Es un derecho humano universal que todos debemos tener desde nuestro nacimiento, ¿no? Entonces, por eso son emancipadores. Quisiera hablar, nuestro propósito como seres humanos que trabajamos en un colectivo es buscar el bien común. Hay que entender, el bien común es lo que nosotros vamos a enfrentar cuando nos organizamos. Hay que entender, el bien común va a trascender al bien individual. Este, Debe de ser armónico entre nuestro desarrollo profesional y lo que nosotros buscamos también como bien particular, ¿no? El bien común es un conjunto de condiciones de vida obligatorios para cualquier persona, ¿no? Podemos entender, hoy en día tenemos diversas situaciones, por ejemplo, hay instrumentos financieros que están en contra de este bien común y que pueden hacer ricos a unos cuantos individuos. Está funcionando más su bien individual. Un ejemplo es, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin es algo que está atentando contra la naturaleza, contra el entorno, al exigir demasiada energía, al exigir demasiados espacios de almacenamiento y que está haciendo ricos, pero muy ricos a una minoría, ¿no? Pero está atentando contra el bien común de la mayoría en forma de contaminación, en forma de llevarse estos principios universales de protección al entorno. Bueno, entonces, si recordamos que ahora sí, el origen de de formarnos profesionalmente es hacer que todas nuestras actividades profesionales estén alineadas a este bien común. Afortunadamente, y aquí me voy a hacer referencia a una de las publicaciones del Project Management Institute. Afortunadamente están cambiando la forma como vemos los proyectos exitosos. Históricamente, tradicionalmente en el Project Management, hemos visto el éxito de los proyectos como aquellos proyectos que pudieron terminar en tiempo, costo y alcance. Es muy limitado esta referencia y actualmente el mismo PMI dice, ya, eso ya no tiene sentido, ha dejado de tener significado para definir un proyecto exitoso, ¿no? Un proyecto exitoso, ya va a estar enfocado en el valor y las ventajas que va a dar a las organizaciones. También va a ser exitoso en sentido del impacto que tenga, que no sea tan fuerte hacia el entorno, hacia el medio ambiente, que tenga potencial futuro y que satisfaga a los intereses, ¿no? Aquí podemos ver claramente cómo nos están definiendo qué es el valor entregado, más que bueno, que valga la pena el esfuerzo y el valor que me costó crear ese valor entregado, ¿no? Y es la nueva definición acerca de lo que es
el éxito de los proyectos. Y aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que están siendo considerados como aquellos que dan valor a los proyectos? En primer lugar, afortunadamente ya se considera la sostenibilidad y el impacto social, incluso más que sobre otras características de los proyectos, como pueden ser los niveles de calidad o de definir los requerimientos cuidadosamente o la propia satisfacción del cliente. A veces por cuestiones de cultura de calidad, entendemos que calidad es satisfacer las expectativas del cliente. Ok, podemos alinear, satisfacer esas expectativas del cliente sin afectar la sostenibilidad y el impacto social. Entonces, esto involucra un cambio de pensamiento, un cambio de concepción de lo que es, cómo deben los project managers llevar a cabo proyectos, ¿no? Es enfocarnos, este proyecto va a mejorar el bien común, más que generarme, hay que tener cuidado porque actualmente parece que tenemos una tendencia de que siempre necesitamos maximizar la parte de rendimientos, la parte de beneficio monetario. No debe ser nuestro punto de partida. Más bien, este proyecto es exitoso si es sostenible, cumplió con las expectativas del cliente, cumplió con la calidad, pero en primer lugar, la sostenibilidad. Afortunadamente, se está cambiando hacia esa visión. Bueno, quisiera regresar un poquito pensando, ¿por qué debemos nosotros tener responsabilidad profesional? ¿En qué me beneficie que yo busque este bien común? Afortunadamente, la responsabilidad profesional pues va a hacer que donde yo estoy participando, estas organizaciones que estén buscando estar alineados con la sustentabilidad, pues van a hacer que estas organizaciones tengan credibilidad y confianza y no solo eso, también reducen el riesgo, ¿no? Si yo tomo decisiones justas, yo puedo en ese sentido reducir el riesgo porque voy a tener menos quejas, voy a tener menos conflictos. Mis stakeholders, van a estar de acuerdo en que se cumplió más un sentido de responsabilidad. Esto me ayuda también a tomar decisiones justas, a que los equipos se comporten adecuadamente, a que solucionen conflictos. Si ven, están unidos cada uno de estos puntos acerca de lo que es la responsabilidad social. Si nosotros nos comportamos adecuadamente, podremos mantener la reputación y responsabilidad, podemos contribuir al bien común y nosotros en lo particular podemos sentirnos que estamos protegidos y que cumplimos con esta satisfacción profesional, ¿no? Entonces, estas son las ventajas de tener responsabilidad profesional. No es solo que me lo inculquen y ya yo cumplo, yo me siento bien, no. Resulta que en el sentido de que yo sea responsable profesionalmente, las organizaciones donde estoy van a funcionar mejor, van a tener un trato más humano. Bueno, ya hablamos, el origen de todo, pues deben ser estos valores universales de donde tenemos que partir, se deben inculcar en todos los niveles, pero no solo se quede allí. Resulta que todas las profesiones actualmente están pensando en la formulación de valores y aquello que debe regir a su profesión en búsqueda del bien común. Y entonces, alrededor de la ética en las profesiones se van a agrupar varias esferas que son de apoyo, ¿no? Nosotros podemos entender que si yo fomento la conducta ética, mis equipos, van a tomar decisiones adecuadas y van a solucionar más fácil los conflictos. Tenemos estudios de Fence y Shibate que proponen que hay que entrenar con ética durante la formación de equipos. Tengo la tesis de Altamirano que propone un procedimiento para el desarrollo de un modelo de ética en el fomento del compromiso ético en dirección de proyectos. Y tenemos trabajo de Walker y Moylan, que se asocian mucho a aquellos líderes éticos, van a permitir permear hacia los integrantes de los equipos valores, lo que se va a traducir en que los dilemas éticos que Eh, nos permiten desempeñarnos profesionalmente, realizar prácticas de ética, establecer las reglas de conducta, de las normas y regulación, un liderazgo ético, respeto a principios morales,
nos va a permitir que los proyectos funcionen adecuadamente. En este sentido, hablando de la ética en la formación profesional, en el desarrollo profesional, muy pocas veces, las veces que he consultado a mis alumnos, ¿conoces el código de ética de tu profesión? ¿Te lo inculcaron durante la realización de la misma? Resulta que prácticamente no les mencionan los códigos de ética, ¿no? Quisiera hacer referencia a dos códigos de ética. Para el arquitecto mexicano hay un código de ética muy bonito, porque primero, curiosamente, este código de ética pone en primer lugar a la sociedad, en segundo lugar a la ciudad y al medio ambiente, y el tercer lugar, si se fijan, hasta el tercer lugar están los clientes. Eh, entonces, para que yo haga proyectos éticos, de arquitectura, pues debo de tener estos tres. Son muchos más los puntos que cubre este código de ética, nada más como aquellos que resultaron más relevantes, pero ahora sí ustedes pueden ver, siempre está el bien común como el punto medular e inicial del código de ética, ¿no? Es muy bonito este código de ética. Me quiero pasar al código de ética del desarrollo de software. Me ha tocado que varios profesionistas, por mi experiencia muy particular en la maestría en Ciencias e Ingeniería de la Computación, cuando les pregunto a mis colegas, oye, lo que está realizando, las enseñanzas que les damos a los alumnos de maestría, ¿tienen un componente ético? Pues piensan que sí, pero no me lo pueden decir así a cabalidad. Nosotros tenemos como referencia el código de ética hecho por la ACM y curiosamente nos dice siempre en primer lugar va a estar el bien común, ¿no? Y así, desde el principio número uno, un profesional de la informática debería contribuir a la sociedad y al bienestar humano, reconociendo que todas las personas son partes importantes de la informática. Ojo, todas las personas. Actualmente todo lo que hacemos, todo está referido al software. Si se dan cuenta, ya podemos decir que todo el software y nuestras actividades del día con día están relacionados, desde que agarramos un teléfono celular, desde que abordamos un medio de transporte, aquellos que ocupamos una computadora en nuestra actividad. Todo detrás de cada uno de estos componentes está el software. Desgraciadamente, el software también está atrás de aquellas armas de destrucción que están utilizando en la guerra, está detrás de los drones, está detrás de estos robots que localizan personas y que o así, las exterminan literalmente. Yo, por ejemplo, estaría en contra de desarrollar ese tipo de software. Y eso es lo que fomento o trato de fomentar en mis alumnos, que ellos desarrollen software para el bien común, que incluso pongan sus condiciones en sus componentes de software de que no pueden utilizarse para cuestiones militares, para cuestiones de guerra, ¿no? Así de importante es que nosotros entendamos que la ética está inmiscuida hasta en la programación. Tengo que referirme en dirección de proyectos PMI. PMI desde hace bastantes años tiene su código de ética con cuatro valores fundamentales. Nos habla de la responsabilidad, del respeto, de la honestidad y de la equidad en dirección de proyectos, ¿no? Este código de ética me parece ya necesita actualizarse, ya necesita volver a repensar. Estos valores son importantes para nada disminuir, más bien es aumentar o determinar qué cambios está habiendo en nuestro entorno acerca de lo que son estos cuatro valores y a lo mejor extenderlos o hacerlos o hacer otros más patentes en la actividad de la dirección de proyectos, ¿no? Entonces, en este momento ya vimos, es importante que yo conozca los valores humanos universales, es importante que yo conozca el código de ética de mi profesión, ya entendí el bien común, lo que hago debe de estar en este sentido alineado, pero ¿qué tengo yo? Nada más con que yo me sienta que estoy bien, que estoy haciendo cosas, que no estoy afectando a otras personas, ya con eso soy ético, ya con eso puedo desarrollar proyectos, no necesito más herramientas, pues sí, el PMBOK como tal nos da varios principios, nos da dominios, nos da técnicas y herramientas, y hay que entender cuándo aplicar esas técnicas y herramientas para que nosotros podamos tomar decisiones éticas.
y por eso quiero referirme al enfoque sistémico que es referido particularmente en PMBOK versión 7. Y hay que entender, el enfoque sistémico no solo PMBOK es la única herramienta, es una de los skills de habilidad, esa habilidad que yo necesito desarrollar en mi profesión, en mi actividad profesional, y es referida también en varias normas. Nos hablan de enfoque sistémico desde el ISO 9000, cuando nos habla de calidad, me dice descompón el sistema de la organización en componentes para que podamos obtener resultados óptimos, resultados eficientes. El propio ISO 14000 que me habla de la gestión ambiental, me dice, para que tú puedas hacer proyectos alineados al medio ambiente, tienes que descomponer, darte cuenta que el medio ambiente es un sistema y que tu proyecto como tal también es otro sistema. Tienes que ver que van a estar relacionados, que tienen que funcionar en conjunto. Entonces, es también ese enfoque sistémico como nosotros podemos incorporar este ISO 14000. Y ya pensando en la innovación, porque es algo que continuamente nosotros en dirección de proyectos, vamos a entender que continuamente nos piden la innovación. La innovación como tal hay que gestionarla. La innovación no es así lo que se me ocurra. Yo tengo que establecer un conjunto de procedimientos, de procesos, de técnicas para desarrollar la innovación. Incluso es un sistema complejo, se llama sistema de gestión de la innovación. Y la base de este sistema es el enfoque sistémico. Entonces, así de importante es conocer esta habilidad del enfoque sistémico en el desarrollo de nuestra profesión. Y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo yo cómo yo utilizo el enfoque sistémico para tomar decisiones que no afecten el bien común. Aquí me refiero un poquito a PMBOK. Está el principio 3.5 que habla de pensamiento sistémico y que nos dice que debemos reconocer, evaluar y responder a las circunstancias dinámicas dentro y alrededor del proyecto de una manera holística, ¿no? Entonces, cuando yo aplico este enfoque sistémico, pues como beneficios que voy a tener una visión integral del proyecto. Puedo entender el proyecto, puedo ver cómo se relaciona. Hay complejidad, por supuesto, por mucho que yo quiera acotar mi proyecto, siempre va a haber partes o relaciones más complejas, pero el pensamiento me ayuda a quitar esta complejidad. Eso me va a permitir una mejor toma de decisiones. También me va a permitir gestionar eficientemente los recursos, entender que si yo ocupo, en el caso de arquitectura, por ejemplo, materiales de mi entorno, del lugar donde yo estoy, no solo beneficia a las comunidades locales, desarrollo su economía, y aparte para el proyecto son menos costos, ¿no? Me va a permitir identificar riesgos, controlarlos, identificar de todo el entorno qué puede afectar mi proyecto. Obviamente con esto yo puedo adaptarme e implementar la mejora continua y llegar a estos resultados sostenibles, que es lo que yo busco en el entorno, en el proyecto sistémico, ¿no? Ok, un Ok, hay una herramienta que yo utilizo para gestionar, bueno, para que los alumnos puedan gestionar adecuadamente proyectos, con enfoque sistémico. Esta es una página que les damos la referencia, es de Thinking Tool Studio y nos va a dar diferentes fichas, diferentes herramientas para que nosotros podamos, este, aplicar el enfoque sistémico. Les recomiendo mucho visitar esta página y aquí tenemos ejemplos de cómo yo puedo aplicar este enfoque sistémico. Desde entender el cuadro completo, hacer conexiones significativas, reconocer la aplicación de los modelos y resistir el impulso a llegar a conclusiones rápidas y reconocer la estructura que el sistema genera su comportamiento, ¿no? Como les había dicho, un ejemplo clarito de lo que es la aplicación del enfoque sistémico. Yo como evaluador de proyectos de universidades estatales, a veces me llegan proyectos así, ¿sabes qué? Tenemos que instalar celdas solares en planteles escolares.
Nada más es instalar, ¿qué beneficios voy a tener? Fíjate que vamos a reducir nuestro recibo de luz. Y yo me quedo, bueno, y ese es el objetivo, nada más reducir el recibo de luz. ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con todo aquello que está alrededor? Y por ejemplo, pongo dos estados muy diferentes entre sí y el mismo proyecto, ¿no? Tengo el estado de Jalisco, donde yo puedo implementar perfectamente este proyecto, o el de Chiapas. Entonces, en estos estados, pues me encargan el proyecto. ¿Sabes qué? Vamos a instalar celdas solares. Hay que entender que cuando yo instalo celdas solares, voy a pasar por un ciclo de vida. Desde la propia fabricación, la instalación, mantenimiento y el retiro. Cada una de estas etapas va a generar desechos tecnológicos. Entonces, muchas veces pensar, yo instalo paneles solares, voy a mejorar el entorno, de esta manera, vamos a generar menos contaminación, voy a bajar mi recibo de luz, y pues realmente eso es lo que yo voy a buscar en mi proyecto. Lo único que busco, ya habíamos hablado de esta visión integral, buscar este bien común, no solo con las personas, ya hay que ampliar esta definición de bien común, no solo es de las personas, es de todos aquellos seres que conviven con nosotros, sean animales o sean vegetales, es pensar en cómo mejorar este entorno, ¿no? Entonces, cuando yo apliqué pensamiento sistémico a este proyecto, primero, fíjense, curiosamente, ¿qué pasa con Jalisco, no? Instalar celdas solares a planteles escolares. Ellos no cuentan con yacimientos de petróleo, ¿no? Su generación de energía, pues depende en su mayoría de hidrocarburos, y pues ellos no tienen una fuente así directa de obtener estos hidrocarburos. Cuando preguntamos, ¿de dónde estás generando tu energía? Pues resulta que aquí en el estado, la mayoría de la energía se está generando en otros estados. Entonces, ahí, si lo ves desde de punto de enfoque sistémico, es correcto que yo lleve a cabo un proyecto de instalación de celdas solares. Voy a tener desechos tecnológicos, pero el bien común va a superar este asunto de desechos tecnológicos. Si yo llevo el mismo proyecto a un estado como Chiapas, pues ¿qué pasa en Chiapas? Fíjate que nosotros tenemos centrales hidroeléctricas para la generación de energía, y somos el estado con mayor generación de energía hidroeléctrica en México. ¿Qué pasa si yo llevo ahí mi proyecto de celdas solares a todos los sistemas escolares, ¿no? Pues sí, les voy a bajar el recibo de luz, pero ¿qué pasa con todo lo que está alrededor? ¿Qué pasa con el entorno? Ahí el desecho tecnológico va a ser mayor que el impacto que yo tenga sobre las comunidades, ¿no? Voy a afectar el entorno. Entonces, llevar un proyecto de estas características a un estado como Chiapas no tiene ningún sentido. Este es un ejemplo muy concreto, pero así podemos entender cantidad de proyectos que podemos pensar que nos llevamos al suroeste, pero si no están planeados adecuadamente con el pensamiento sistémico, más bien están perjudicando el entorno a largo plazo. Puede parecer beneficios a corto plazo, pero a largo plazo no nos está conviniendo para nada tener un proyecto de estas características, ¿no? Entonces, ya yéndonos un poquito, ya casi casi estamos llegando a las conclusiones. ¿Cómo debemos comportarnos éticamente como profesional del proyecto? Uno, siempre tenemos que ver aquello relacionado con los derechos humanos, estos derechos humanos universales que son irrenunciables. Tenemos que consultar, si no lo conocemos, el código de ética de nuestra profesión. En caso de que no exista, para aquellas profesiones que digan, es que somos muy nuevos, eventos que van a regir el buen actuar en nuestra profesión en búsqueda del bien común. Para aquellos que estamos en dirección de proyectos, hay que consultar nuestro código de ética. Y entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar nosotros como profesionales? Tenemos que observar y discriminar aquellos elementos que no son acordes al bien común, ¿no? Tenemos que ver que nuestros proyectos estén alineados al entorno, y no solo es ver, hay que plantear aquellos indicadores, aquellos PKIs que nos van a permitir decir que mi proyecto sí está cumpliendo punto por punto con, con este mejora del entorno.
Este, en particular en nuestras organizaciones, si no tiene la organización un código de ética, se debe fomentar como tal. Esto nos va a permitir, no solo es crear el código de ética, hay que crear ese comité de ética dentro de las organizaciones para que nos dé apoyo y nos permite denunciar aquellas prácticas no éticas, ¿no? Y hay que participar en estos comités, en estas organizaciones. Ya casi llegando hacia las conclusiones, pues es importante que nosotros como docentes incorporemos el tema de la ética en todos los niveles. A nivel profesional, vamos a permitir que las personas que se emplean en organizaciones cumplan con estas prácticas y logren empresas socialmente responsables, integrales en la producción y amigables con el entorno. En nuestras propias actividades laborales, tenemos que identificar o hacer solicitud de aquellas normativas y eliminar todo lo no compatible con el bien común. Tenemos que aplicar una de tantas herramientas que nos da el PMBOK. Una es el pensamiento sistémico para saber cómo afectan los proyectos al entorno, cómo logran el mayor beneficio y erradican el daño. Y nosotros en particular como profesionistas, como project manager, tenemos que liderar equipos con enfoque ético, permitiendo que nuestros integrantes internalicen estos valores, comprendan cómo afectan el desarrollo del proyecto y logremos estos proyectos exitosos que ya vimos que en este momento el parámetro número uno de referencia es que los proyectos sean sostenibles y acordes con el entorno. Bueno, pues con esto termino mi presentación. Les presento alguna bibliografía para que tengamos la consulta, para que podamos nosotros profundizar sobre los temas y algunos prompts de imágenes generadas, ¿no? Entonces, pues quiero darle las gracias nuevamente a los organizadores del Congreso, a la FES Aragón, por permitirme exponer este tema. Y con esto pues termino. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Muy interesante toda la información que nos da. Y justamente si no conocemos nuestro código de ética, buscarlo. Y si no, pues exigir que también nos los, pues se pueda, compartir toda esta información con este enfoque. Pues ahora pasamos a la parte de preguntas sin respuestas. No sé si de este lado en el panel tengamos. Preguntando para usted, profesor, a su consideración, ¿la conducción de proyectos de manera ética tiene que ver con el tipo de preparación profesional de los ejecutantes? Bueno, interesante pregunta. No es el tipo de preparación profesional, más bien, sino esperemos que sus profesores les hayan inculcado estos valores de la profesión pero siempre tenemos algo en común, los derechos humanos universales y tenemos para nosotros que dijimos proyectos estos cuatro valores que nos da PMI. Y ya, los valores muy particulares a cada profesión. Por ejemplo, un valor en el caso de arquitectura, ¿no? Satisfacer al cliente, ¿no? Sí tendría que ver tantito, ok, voy a satisfacer al cliente, pero en base a no pegarle al entorno, no pegarle al medio ambiente, buscar este bien común, o incluso en las edificaciones, crear los rampas adecuadas, las entradas adecuadas, sobre todo para atender a aquellas poblaciones vulnerables de tercera edad, que pueden adentrarse. Entonces, para mí, los valores, voy a tener mi norma de referencia de valores universales, pero ya valores específicos para mi profesión, en este caso como si arquitecto, valores específicos para mis beneficiarios particulares. Cada profesión va a tener sus propios beneficiarios. Hay que enfocarnos que nuestros valores estén acorde a cómo garantizamos ese beneficio. Perfecto, muchas gracias. Segunda pregunta, ¿el pensar de manera sistémica sería suficiente para la elaboración de proyectos que estén dentro de marcos éticos? No solo es indispensable, pero no suficiente. Nosotros sí, deberíamos de aplicar siempre pensamiento sistémico para ver el entorno, pero va a haber otras habilidades, otros skills que nosotros necesitamos para desarrollar nuestros proyectos adecuadamente. Por ejemplo, el PMBOK, mencioné que es el tercer principio, pero hay otros principios, ¿no? El principio de administración, que es el primero que menciona PMBOK. Este principio, obvio, para que yo pueda ejecutar un proyecto adecuadamente,
debo de primero de saberme administrar en lo personal y administrarlo, todo lo que a mí me encomiendan ya después, ¿no? Todo lo que está a mi alrededor. O sea, no es que a lo mejor ahorita me fui porque pensamiento ético es el más importante. Dentro de todos estos principios, todos son igual de importantes, pero quiero resaltar pensamiento ético porque es el que me va a permitir ver de qué manera yo me acoplo al beneficio en sentido de no perjudicar al medio ambiente, de los proyectos sustentables. Y es que todos nuestros proyectos, realmente todos, deberían ser sustentables. No puedo decir, es que yo tengo un proyecto muy particular y no necesito enfocarme tanto. Incluso, por ejemplo, yo que soy experto en ingeniería de software, si yo hago un proyecto que no tenga funciones adicionales, que sea muy concreto y que no sobrecaliente el procesador, a la larga me va a beneficiar porque no necesito tener aire acondicionado, porque no necesito tener estos sistemas de enfriamiento tan rígidos. Yo también, parece que no, pero desde mi profesión yo puedo hacer estas mejoras al entorno. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. A su opinión, doctor, ¿la inteligencia artificial qué lugar ocupa qué lugar ocupa en un proyecto ético? Ok, la inteligencia pregunta que cuando hablamos de inteligencia artificial hagamos preguntas que valgan la pena, no desgastarnos en preguntas obvias, preguntas que puede hacer una persona con un análisis propio, o sea, no desgastar a la IA, porque la IA cada vez que nosotros hacemos una pregunta tiene un consumo energético y de enfriamiento que muchas veces lo solventan con fluidos y atentan contra las reservas de agua, ¿no? Entonces, ser conscientes que cada pregunta que yo haga a la IA, está consumiendo recursos energéticos y a veces no pensar que nada es porque algo se pueda hacer, hacerlo. Hay que pensar en los recursos. Por ejemplo, hay una de las últimas herramientas que ve de IA es para generar escenarios tridimensionales a partir de prompts. Y entonces tú puedes crear todo un entorno, puedes crear un entorno medieval, con castillos, muy padre la herramienta, pero después reflexiono tan solo de pensar en el consumo de recursos que requiere crear todo escenario, debe ser bastante exigente en cuanto a recursos de energía y de enfriamiento, ¿no? Entonces a veces sí se pueden hacer las cosas, pero mientras no encontremos un medio óptimo sustentable para hacer esas cosas, yo preferiría detener tantito estas cosas hasta que yo tenga estos entornos adecuados para desarrollar. O sea, está muy padre, está muy bien lo que se puede desarrollar con IA, pero no solo es desarrollar por desarrollar, es desarrollar en forma consciente. Ahora sí, Ah, podemos decir racional. perfecto. Pues muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Me parece que han sido todas las preguntas. No sé si quiera dar alguna otra comentario. Bueno, sí, ahora sí ya, pues agradecerles nuevamente a ustedes por este esfuerzo y pues éxito en su congreso. A usted, muchísimas gracias, profesor. Y bueno, compañeros, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el Centro de Actualización y Profesionalización Los Galeana, al comité organizador y a nuestros patrocinadores, les damos las gracias, igual que al doctor Israel por su valiosa participación, a todos ustedes por su asistencia y les invitamos a que sigan el Congreso en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en las siguientes actividades y que todos tengan un buen día.